todavía no. El otro proyecto, ¿cierto? No pasa nada, no puedo decir. Pues si llega alguien mal luego. Vale, no te Ay, gracias. Ya, entonces todavía estamos viendo a Manejo de fase, de la fase queda. Sí, manejo de la fase. Hay que prenderlo esto para que funcione. Ya, entonces todavía seguimos viendo crianza en agua salada, que es la engorda, ¿cierto? Y nos habíamos quedado, lo último que habíamos visto, ¿cierto? Era el fouling, y luego los manejos de la fase, ¿cierto? Habíamos hablado de los dobles, de los muestreos, de las graduaciones, y que aquí, ¿cierto? Se pueden hacer inyección de antibióticos y también booster en el caso de ser necesario, sobre todo dependiendo, como les había dicho, de la temporalidad, porque la mayoría de las vacunas duran bien unos 6-7 meses después de la vacunación. Por lo tanto, si es que nosotros vemos que va a ser más prolongado el engorde, podemos hacer algún otro booster en caso de ser necesario en esta etapa, aunque se prefiere no hacerlo. Siempre se evita, ¿por qué? Porque imagínense vacunar peces de 3 kilos sale un poquito caro, ¿vale? Por lo tanto, siempre se evita cuando, en el caso de no ser necesario. Y habíamos hablado, ¿cierto?, de los baños de rutina, que en este caso se hacen aquí principalmente, y esto se hace sí o sí, por lo menos una vez durante todo el ciclo productivo, un baño para tratar el cálibus, que es el piojo de mar, ¿vale? Yo les había comentado, de hecho, el año pasado no había tanto cálibus, este año está lleno y están cambiando las temporalidades. Normalmente había como más cálibus en verano, ahora hay en todas las estaciones del año, incluso en invierno, así que estamos complicaditos con el cálibus. Ya, estos son los ayunos que son recomendados antes de los manejos. Recuerden que habíamos dicho, ¿cierto?, que dependiendo del manejo que nosotros vamos a hacer, necesitamos que los peces ayunen, y esto es principalmente para evitar, ¿cierto?, la regurgitación y que las fecas y la orina vayan a ensuciar el agua. Y en este caso también todo depende de si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer algún manejo también que implique que necesitamos anestesiar. En este caso también nosotros vamos a hacer ayunos. Entonces, estos son los ayunos previos recomendados y ayuno posterior. Para tratamientos inyectables, normalmente se hacen ayunos previos de 48 horas y 12 horas posterior. Luego, para los tratamientos por inmersión, son 24 horas y 12 posteriores. Traslado por cosechas, por lo menos 48 horas, pero esto depende de cuánto tiempo vayamos a tardar en el vuelvo. Si es un viaje más cortito, entonces en ese caso se pueden hacer incluso de 24 horas los ayunos. Y posterior, que no aplica, ¿cierto?, porque ya los pobres no comen, así es que no aplica. En el caso de que necesitamos hacer desdobles, los ayunos son de 24 horas, y en caso de muestreos de peso se hacen de 12 horas. Entonces, normalmente cuando hacemos muestreos de peso, recuerden que siempre nosotros le damos la alimentación durante las horas día que nosotros tenemos de luz natural. Entonces, normalmente cuando hacemos muestreos de peso, lo que se hace simplemente es hacer eso por la primera hora de la mañana. No se pone y no se da alimentación hasta que no se hace el muestreo. Cuando se termina el muestreo ya se les da pienso. ¿Y qué se prefiere con el manejo del doble? ¿En el manejo de? ¿De desdoble? Eso es cuando, recuérdense que habíamos visto la semana pasada los desdobles, que nosotros podíamos sembrar los peces al doble de la cantidad que necesitamos al final por tanque, y en alguna parte del proceso se pueden separar, ¿vale? Que esto aquí se separan normalmente solo porque yo los puse, no sé, por lo que les había comentado. Normalmente uno calcula la cantidad de peces que puede poder tener por tanque máximo como al peso de cosecha, ¿vale? Porque obviamente no estamos a cada rato pasando peces de un lado para otro. Entonces normalmente, como la densidad máxima son 50 kilogramos por metro cúbico, nosotros esperamos, y como máxima, lo que normal se utiliza son 24-25 kilogramos por metro cúbico. Esto es lo que se espera al final del proceso, ¿vale? Cuando ya pesen 5 o 6 kilos. Entonces normalmente cuando yo pongo mis peces de 100 gramos, estos peces son súper chiquititos y por lo tanto la densidad poblacional ahí es súper baja, ¿vale? Porque el tanque sigue siendo una jaula, sigue siendo la misma. Cuando tenemos una jaula, sobre todo en el borde del mar, no podemos decir, voy a bajar la cantidad de agua, no, porque aquí tenemos una jaula solamente puesta en el mar. Entonces lo que se puede hacer, y algunas veces se hace para ahorrar algo de dinero, que algunas veces conviene y algunas veces no, es sembrar el doble. Eso significa, por ejemplo, si yo quiero que al final del proceso en cada jaula hayan 10.000 peces por tanque, para tener la densidad adecuada yo puedo poner 20.000 peces
peces por tanque al inicio y después cuando ya tienen un tamaño medio los separo. Eso se llama desdoble, ¿vale? Que los separo porque yo los sembré al doble de lo que los quería. Entonces ahí yo sé que voy a hacer un manejo, que voy a hacer este desdoble, ¿vale? Normalmente no se hace. ¿Por qué? Porque hoy en día sale más caro hacer un desdoble que tener más tanque, o sea, que tener más agua, ¿vale? Pero se puede hacer. Entonces esos son los manejos por desdoble. En el caso de que queramos hacer que vamos a separar nuestros pececitos, ¿cierto? Ya cuando están un poco más grandes en dos jaulas diferentes, es esto. Y luego cambios de red de pecera, y en este caso es solamente cuando necesitamos por alguna eventualidad hacer un cambio de las redes. Nosotros podemos hacer también manejos de los peces, básicamente porque necesitamos, para poder hacer el cambio de red, que por ejemplo supongamos que un temporal nos rompió la red o los lobos marinos la están rompiendo y por lo tanto necesitamos hacer cambio de red. Normalmente se reparan, pero cuando es así como un daño muy grande se hace el cambio, y para poder hacer el cambio lo que primero tengo que hacer yo es poner otra red y juntar a los peces, ¿cierto? Para poder hacer este cambio de red. Por eso entonces que como juntamos siempre cuando aumentamos la densidad, hay mayor probabilidad de que tengamos ciertas pérdidas de oxígeno, ya sea por mala calidad del agua o también porque los peces cuando recién comen aumenta su metabolismo, y como aumenta su metabolismo requieren más oxígeno cuando recién han comido, y por eso se hacen los ayunos también, para evitar, ¿cierto?, que requieran más oxígeno y por lo tanto disminuir un poco su metabolismo basal. No, pero lo que te digo, normalmente se repara. Si no se puede reparar, se hace el cambio. Un cambio de red además es extremadamente costosa porque las redes pesan un huevo y se necesita pesan un montón, perdón, pesan mucho, y se necesita de botes y maquinaria especializada para poder cambiar esas redes, porque no son redes chiquititas, o sea, son ya gruesas las mallas y son redes gigantes, entonces es súper caro. Entonces hay que intentar siempre no hacerlo, por lo tanto siempre se repara. Ya, la alimentación, aquí hay simplemente una tablita chiquitita de alimentación para que más o menos sepamos cuál es el tamaño del diámetro de la partícula cuando nosotros alimentamos a los peces, y esto dependiendo del tamaño del peso del pez, y esto es principalmente para salmónidos, ¿vale? Recuerden que los salmónidos, que dependiendo de la especie, el tipo de boca, si la boca la tienen hacia arriba, hacia el medio, hacia abajo, etc., y por lo tanto el tamaño del pienso va a ser específica para esa especie en particular. Este es para los salmónidos. Y se fijan, el diámetro de la partícula va desde 0,3 milímetros, que eso es extremadamente pequeño, que ese es el polvo, el starter, hasta 12 milímetros, que es 1,2 centímetros, ¿cierto? Cuando ya los peces son más grandes, y ese es el tamaño entonces del pienso que va a estar flotando un ratito en el agua, ¿cierto? O sea, en realidad no es que flote en el agua, sino que cae lentamente, ¿vale? Y con eso entonces los peces pueden comer, y esto es básicamente más o menos el tamaño. Para que se hagan una idea, no les voy a preguntar cuál es el tamaño de la partícula del pienso del pez cuando tiene entre 500 y 1000 gramos, no les voy a preguntar, ¿vale? Pero para que se hagan una idea más o menos de la relación que tenemos del tamaño del pienso. Ya dijimos que aquí podemos hacer también muestreo de los peces, y aquí normalmente se hace para poder seguir cómo es el crecimiento de la población, y normalmente se pueden hacer al igual que en agua dulce. Aquí también hacemos muestreos en masa o muestreos individuales, ¿vale? Aquí volvemos a recordar, ¿cierto?, los muestreos en masa y individuales, las diferencias, las similitudes, o sea, y digamos básicamente para qué sirve uno, para qué sirve el otro. No sé si puse la tabla de nuevo, no la puse. Pero básicamente, ¿cierto?, el muestreo individual lo que se hace es coger cada uno de los peces y además de pesarlo, se mide. Entonces podemos saber exactamente cuál es el índice de masa corporal, ¿cierto?, que es el valor de K de nuestros peces, para saber básicamente si es que están engordando bien, si es que están creciendo bien de acuerdo a lo esperado. Y en ese caso, como decía, obviamente necesitamos anestesiar levemente a los peces, y un manejo que es más importante, ¿cierto?, porque vamos a tomar cada uno de los peces para poder hacer un muestreo, pero es mucho más preciso que muestrear en masa. Cuando nosotros muestreamos en masa, simplemente cogemos un tacho gigante, sobre todo si estamos al final del cultivo, ¿cierto?, le ponemos agua, lo taramos y ponemos 10 peces adentro y pesamos, y los peces los devolvemos. Entonces eso nos sirve solamente para saber hacer una relación de cuánto pesa más o menos la población, y nos sirve en este caso solamente para hacer un seguimiento no tan exhaustivo, ¿vale? Pero los márgenes de error ahí son bastante importantes, porque además no sabemos la composición, no sabemos cómo la dispersión que tenemos, porque sabemos que hay 10 peces que pesan 100 kilos, ¿vale? No sabemos cuánto pesa cada uno de ellos como para saber la dispersión, ¿sí? No es siempre se sabe cuántos peces hay en cada piscina. Sí, no exactamente,
¿vale? Pero eso tiene un estimado, porque tú sabes cuántos peces pusiste cuando sembraste. Yo puse 10.000 peces y cada día se registra la mortalidad. Entonces, lo que no se puede tener en cuenta es si hay algún escape, que normalmente no ocurre porque el tamaño de poro de la malla es más grande que los peces, o sea, es más pequeño que el tamaño de los peces, por lo tanto no deberían poder pasar. Pero si hay algún escape no se pueden ver. Algunas veces si es que, por ejemplo, los lobos marinos se roban además el pez, es más difícil, pero para eso, o sea, no podemos saberlo, pero en ese caso es más difícil para ellos porque tienen que romper la malla y pasar. Entonces, porque normalmente lo que hacen los lobos marinos es cuando los peces se acercan a la malla, les pasan como por la garra, les rompen las vísceras y así lo sacan, pero los peces se quedan dentro de la malla, porque los lobos marinos no se comen al sal, no se comen solamente las vísceras, les gusta así, las gasitas sobre todo. Entonces, y por ejemplo cuando hay temporales y cosas así que se podría llegar a escapar un pez, eso no lo podemos contemplar, pero uno sabe más o menos un estimado de cuántos peces tiene, porque igualmente como tenemos la malla, ¿cierto?, la pecera, luego además tenemos la malla de los lobos marinos, que es la perimetral, la malla pajarera, en principio no deberían perderse peces sin que nos demos cuenta. Lo que sí puede haber es que algunas veces, por ejemplo, hay peces que tenemos menos por canibalismo. Entonces a veces hay una aleta por ahí nomás dando vueltas y no sabe si es que desde otro pez que se le soltó o porque se lo comieron entero, ¿vale? Porque por ejemplo a veces se los comen enteros, sobre todo cuando hay, por ejemplo, mucho tiempo de temporal y está la mortalidad allí acumulada, se los empiezan a comer los otros peces. Entonces ahí ya después de un tiempo no sabes si las 5 espinas que hay ahí son de 5 peces diferentes o un trozo de uno de otro, no se sabe, ¿vale? Entonces puedes tener un estimado. Nunca el estimado es exactamente el número, pero además esto siempre cuando tú compras los peces o cuando tú siembras, tú siempre estimas ya por los años anteriores más o menos cuál es la pérdida. Entonces tú sabes que, por ejemplo, tú necesitas 10.000 peces al final de la cosecha y que normalmente todos los años tienen una pérdida entre las mortalidades y todo de un 20%. La mortalidad que tú cuentas y la que no cuentas, la que no te perdiste, la que no sabes, pero sabes de los años pasados que es más o menos un 20%. Entonces tú pones un 20% más al inicio y es lo que te esperas que haya al final, más o menos. Que obviamente pueden haber eventos que hagan que haya más mortalidad o menos mortalidad, pero más o menos así, ¿vale? Entonces por eso sí hay que registrar siempre diariamente la mortalidad, porque así yo puedo saber más o menos cuántos son los peces que yo tengo, que les decía que es un más o menos, porque obviamente hay algunos que no se pueden controlar, pero la verdad es que son bastante certeros. Ya. Entonces se fijan por aquí hay una fotito, ¿cierto? Aquí están haciendo, aquí de hecho están mirando con cálico, pero normalmente uno lo saca y luego esto se ponen en una pesa, que no es esto que está aquí, que esto normalmente cuando son los peces más grandes, esto que es para medirlo está acoplado a la pesa. Entonces uno tiene que es pesa y regleta, ¿cómo se llama lo que uno mide? Eso. Y esto está acoplado. Entonces uno pone el pez que tiene como este tope, no sé si alcanzan a ver que tiene un tope a los dos lados. ¿Sí? Normalmente cuando tenemos peces más grandes tienen un tope a un solo lado, que es desde el cero. Entonces uno pone el pececito con la cabeza aquí en el tope y lo deja ahí y entonces lo deja quieto y uno puede ver cuánto mide y cuánto se pesa al mismo tiempo. Se hace todo de una vez. En los peces más pequeños se puede hacer de manera individual. Ya, como siempre también el agua de mar, aunque estemos en jaula, siempre también tiene que haber barreras sanitarias para desinfección de manos, pies, para desinfección de todos los materiales que nosotros vamos a utilizar y sobre todo cada jaula tiene su propio equipamiento. Por ejemplo, cada jaula tiene su propia quecha, tiene su propia poruña para dar la alimentación. Cada una de las jaulas tiene como su propio material, de manera de que si pasa algo en un lado no se contamine en el otro. Aunque igualmente comparten la misma agua porque son jaulas continuas, igualmente se toman todas estas precauciones siempre. Ya, ¿cuáles son las pérdidas que normalmente tenemos aquí de agua de mar? Puede ser por problemas sanitarios producto de enfermedades, ya sea parasitarias, virales, bacterianas, hongos. Predadores como el lobo de mar, otros predadores como el hombre, que también hay robos, que eso es más difícil de ahí ya poder contar, ¿cierto? Desadaptación, y esto principalmente que no puedan adaptarse a lo que sería, ¿cierto?, el agua de mar luego de la mortificación, y también se descartan los deformes.
¿Se va como los de polvo? No, se van a sus productos, normalmente harina de pescado, que es básicamente igual que el resto de las mortalidades, pero no se van a productos. Más barato, como por Facebook. No, sí, por Facebook. Sí, o sea, lo que pasa es que no es solamente que sean feitos, porque algunas veces, por ejemplo, la deformidad si está en la cabeza, casi no importa, pero las deformidades del cuerpo son bien importantes, entonces están realmente muy torcidos y eso, por ejemplo, para sacar el filete de allí, lo cuesta la vida, ¿vale? Entonces, además, los deformes tienen mucha más prevalencia de enfermedades, por ejemplo, si están con cálibos, normalmente los deformes tienen más cálibos, porque normalmente tienen justamente ya, porque la deformidad viene dada principalmente por problemas genéticos, y eso normalmente también les da hace que sean menos resistentes a enfermedades y por lo mismo también suelen morir antes y se suelen detectar mucho antes de la cosecha. ¿Y ese tipo de deformidades en algunos no se ve en la uva? Solo cuando haya... Lo que pasa es que la mayoría se ven, pero acuérdate que como la mayoría de las selecciones se hacen de manera automática, hay algunas veces que no se logran detectar inicialmente, ¿vale? Porque además esto es cuando estas deformaciones espinales, tú las puedes ver en las uvas, pero solamente cuando es muy importante. Cuando no son tan importantes no se logra ver, pero esta, por ejemplo, que es muy deforme, esto debería haberse visto en la ova bien claro, pero algunas veces se pasa. ¿Pero qué tiene? ¿Es cali? Esto es cali, igualmente está lleno, o sea, no está lleno, en realidad pueden haber mucho más que esto, o sea, hay veces que hay 200 parásitos por vez. Esto, ¿Y eso bonito sería como la pero todo esto que se ve aquí como puntitos de colores oscuros es el cálibus, y todas las manchas rojas son cuando tienen mucho cálibus, finalmente terminan haciendo heridas en la piel. Entonces, porque si son poquitos, es lo típico cuando le pica una pulga, ¿cierto? Se ve como la manchita y después se va. Aquí cuando ya son muchos, como se adhieren firmemente para poder alimentarse, terminan haciendo las heridas que se ven ahí. No nos pasa nada, nosotros no somos... Con el cálido no. De hecho, aquí en Chile no tenemos en los peces de cultivo no tenemos ninguna enfermedad zoonótica. Por suerte, en España sí hay varios zoonóticos, pero aquí por lo menos en los peces de cultivo que tenemos nosotros no tenemos ninguno de momento, así que esperemos que así siga. No, pero de hecho el cálibus está solo en la piel, entonces normalmente no se ve. El salmón normalmente se vende sin piel, cuando se vende con piel se saca. Y normalmente cuando hay estos daños, estos se van inmediatamente a filetes sin piel, ¿vale? Obviamente, cuando están así como intactos, que nunca van a estar súper intactos porque el cálibus es un gran problema hoy en día, pero cuando tienen este grado normalmente se van inmediatamente a producto de sin piel, ¿vale? Ya, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden hacer aquí? Y esto es importante, pregunta de pruebas, si es que echen una miradita. Son los tratamientos típicos que nosotros podemos hacer aquí y normalmente se pueden hacer 3 tipos de tratamientos. El primero son tratamientos por baños, que normalmente los baños se hacen en lonas abiertas, como es lo que está aquí. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que obviamente cuando tenemos un tanque para hacer un tratamiento nosotros necesitamos que tenga cierta concentración lo que nosotros vamos a poner, ¿cierto? Por lo tanto, cuando tenemos un tanque normalmente bajamos el nivel del agua, echamos los químicos que necesitamos, ¿cierto? Y con eso hacemos el baño por el tiempo estimado dependiendo de qué tipo de tratamiento sea. En cambio aquí no podemos porque el agua obviamente está allí y pasa. Entonces lo que se usan son justamente estas lonas. Y estas lonas son unas lonas que no son permeables y por lo tanto nos permiten, ¿cierto?, juntar a los peces. Y aquí entonces, que es más o menos aproximado, porque no podemos medir exactamente la cantidad de agua que estamos poniendo, pero es un aproximado, y aquí se ponen entonces los pececitos como que se capturan en vez de una red, se capturan en estas lonas y de esta manera se van haciendo los baños. ¿Cuáles son los baños que se hacen normalmente? Aquí los baños más comunes que hacemos, como les había dicho, son por cálibus, ¿vale? ¿Y por qué? Porque básicamente lo que se requiere, como el cálibus es un parásito que es externo, se requiere poder soltarlos, ¿vale? Yo les había dicho que normalmente se les da un tratamiento anticálibus en agua dulce, que en agua dulce el cálibus no infecta, pero sí que eso le da una protección que se les da hemamectina, y esa protección dura como unos 6 meses más o menos desde que se van al mar. Entonces el cálibus no es capaz de alimentarse de la piel del salmón y por lo tanto no hace el ciclo y no crece. Pero ya a partir de los 6 meses, antes duran 9, hoy en día está durando 6 meses. Después de los 6 meses deja de ser efectivo y empieza el cálibus entonces a ser capaz de alimentarse de la piel
del moco de los peces y también de la sangre, ¿vale? También les gusta chupar sangre al cáliz. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos estos baños? Que como les decía, se pueden hacer con deltametrina, que normalmente lo que hace es afectar el sistema nervioso de los adultos y por lo tanto normalmente lo que les producen es como parálisis, ¿vale? Les producen parálisis a los adultos, entonces eso hace que no se puedan reproducir y con eso se acaba un poquito el ciclo. Entonces aquí si se fijan, el baño es por 30 minutos. Y para Cálibus el monitoreo se hace normalmente cada 2 semanas y en el centro y se tiene que hacer por lo menos de 2 jaulas diferentes. Entonces se toman 20 peces de 2 jaulas diferentes, 20 peces de una jaula, 20 peces de la otra jaula y se cuentan. Y se cuentan los adultos, hembras, dentro de los adultos están los machos y las hembras y se cuenta de las hembras, tanto las hembras que todavía son como hembras juveniles y las hembras ovígeras, que las hembras ovígeras son las que tienen los huevitos, que creo que tengo fotos en la próxima clase ahí cuando veamos el tema de las enfermedades. Y además de eso se cuentan los juveniles y se cuentan juveniles y se cuentan los huevos, ¿vale? Que los huevos, la gente, o sea, de verdad que esta gente que cuenta son muy expertos porque a mí me cuesta la vida encontrar los huevos porque son básicamente como las liendres, más grandes, obviamente un pelín más grandes, pero se meten debajo de la escama. Entonces esta gente por tacto las encuentra súper fácil. Yo la verdad es que me cuesta la vida. Yo puedo contar adultos, mótiles, no mótiles, pero no... Profe, ¿y el cáliz puede contagiar o llega a las aguas igual? No. Solamente no. Lo que pasa es que afecta solamente en agua salada. Al Cálibus no le gusta el agua dulce. De hecho aquí no parece, creo que lo tenemos más adelante, pero además de hacer, o sea, en la otra clase, pero además de hacer estos baños con deltamestrina, también se pueden hacer baños con agua oxigenada o con agua dulce solamente. ¿Vale? Que se ponen incluso antes a 1 hora, ahora se ponen 2 hasta 4 horas con agua dulce. A los peces se ponen en lona y se les pone agua dulce. Y eso hace que al Cálibus no le gusta el agua dulce y se suelta. ¿Vale? Porque no es capaz de infectar en agua dulce. Además que le gusta comer la queratina de la piel. Entonces por eso ahí es como la parte que más se adhiere. Entonces por eso no afecta a la... Y el tema de pasarlo o tenerlo, no sé, media hora en agua dulce para poder limpiarlos. ¿Los afecta no les afecta a los peces. ¿Cómo Sí, uno podría creer que sí, pero no les afecta. Normalmente no se hacen en agua dulce, se les pone un poquito de agua salobre como en alguna porcentaje, se mezcla con el agua salada. De hecho ya dependiendo, porque el Cálibus afecta más justamente en todos aquellos entornos que son marinos 100%, oceánicos sobre todo, pero en aquellos donde tenemos la agua salobre, en los cuales hay que cae excepto la fuente de algún río, de algún deshielo, etc., hay menos Cálibus, porque no les gusta tanto. Tú ya bajas un poquito las ppm del agua y el Cálibus ya no afecta mucho, le cuesta más como continuar todo el ciclo. Así que decimos que es diabético, no le gusta el azúcar, no le gusta el agua dulce, básicamente. Es como el chiste en el mundo del Cálibus, que el Cálibus es diabético, es súper fome, pero me gustaría, pero no tolera, no la tolera. O sea, bueno, que además es que de verdad que es re fome el chiste, porque el agua dulce no tiene azúcar, pero bueno, ¿cómo se le llama agua dulce? Pero bueno. Ya, también se pueden hacer tratamientos orales, entonces en agua salada, y esto que es importante, que sé que esta es la pregunta de prueba, entonces es importante que lo tengan claro. En agua salada, nosotros los baños normalmente lo hacemos solamente por Cálibus. Sí que podemos hacer, por ejemplo, en agua dulce, baños también para algún tratamiento antibiótico, algún antiparasito, o sea, algún antiviral, antifúngico, pero aquí los peces son tan grandes que tendríamos que poner mucha cantidad de agua, y por lo tanto no se hacen tratamientos por baño de antibióticos en agua salada. En agua dulce sí, en agua salada no. ¿Vale? ¿Cuáles son los tratamientos típicos que nosotros hacemos de antibióticos para agua salada? Se pueden hacer los tratamientos que es lo más clásico, que son piensos medicados y también pueden ser por inyección, pero por inyección no se hace mucho porque es más caro, ¿vale? Sobre todo cuando son los peces grandes. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos cuando hay alguna enfermedad bacteriana que necesitamos tratar es hacer tratamientos con pienso medicado. Para eso necesitamos al médico veterinario. El médico veterinario es el que tiene que determinar la patología y recetar y hacer la receta del pienso medicado, y esto luego se manda entonces a la empresa que nos fabrica el pienso y ellos nos entregan
entregan entonces el pienso medicado y también el médico veterinario es el que determina por cuánto tiempo hay que dar este pienso medicado. ¿Vale? Todos comen eso. Sanos y Sí, enfermos. sí, aquí sanos y enfermos, porque nosotros no podemos aquí determinar cuáles son los sanos y enfermos, y además que normalmente cuando tenemos que hay un brote, porque esto se hace además cuando hay un brote, cuando tenemos por ejemplo 2, 3 pececitos que se ven más o menos con sintomatología, hay que tener cuidado, pero hasta que no es más grande, digamos, el porcentaje de peces con la afectación no se hacen los tratamientos medicados, a menos que por ejemplo sepamos que en la concesión de al lado hubo un brote y que por lo tanto nos va a llegar, entonces sí que podemos hacer el tratamiento ya viendo los primeros signos, ¿vale? Entonces hay distintos tipos de tratamientos que se pueden hacer aquí. Aquí tenemos cierto clorfenigol, oxitetraciclina, que normalmente serían ciertos los tratamientos de antibióticos con pienso medicado. Normalmente se hacen por 10 o 14 días aproximadamente, y esto obviamente depende de cuánto pesen del peso promedio de los peces, es la cantidad con la cual nosotros vamos a medicar ¿Eso en todas las el comidas pienso. del día se da? Se hacen todas las comidas del día, sí, en todas las comidas, cuando se hace, porque además, o sea, tienes que pensar que normalmente cuando la alimentación es manual se da de comer 2 veces al día solamente. Y en cambio en el otro, cuando es automática, estas micro raciones se dan durante todo el día. Por lo tanto, tú tienes que asegurarte que todos los peces se coman el pienso medicado. Y cuando son micro raciones, puede ser que en un momento coma un pez, en el otro, y así. Por lo tanto, normalmente se dan durante todo el día. Luego tenemos, ¿cierto?, la mabactina, que les había dicho que es un antiparasitario, que este también se puede dar en pienso, aunque normalmente esto se hace más en agua dulce, en agua salada no se hace tanto por pienso, y esto básicamente lo que hace es inhibir el sistema nervioso central, ¿cierto?, y afecta a las larvas y a los adultos, y por lo tanto no pueden seguir el ciclo completo. Y tenemos también las quinolonas, y normalmente se utilizaba mucho la flumequina y el ácido oxolínico, pero están prohibidos ahora. Ya hace un par de años, 3 años o así, dejaron de usarse. ¿Por qué motivo? Por temas de resistencia, básicamente resistencia antibacteriana, son normalmente que se quitan todas las que se dejan de utilizar. Y hay algunos que, por ejemplo, pueden ser tóxicos además para la biodiversidad circundante, y por eso también se dejan de usar. De hecho, por ejemplo, la flumequina se utilizaba mucho aquí, se dejó de usar hace como 2 o 3 años, pero en Europa hace 20 años que estaba prohibido. Aquí no todavía, aquí tardan un poquito más en llegar las Creo que el prohibiciones. antiparasitario sería como para igual del cáliz. Sí, ¿O no? sí, Ah, sí. y sería- Básicamente el único parásito más complejo en el salmón es el cálidus. Ya. ¿Vale? ¿Y ahí no sería mejor en vez del pienso medicado hacer los baños? Es que normalmente se hacen solo los cambios. El pienso medicado, normalmente la ivermectina se da en agua dulce, que como les decía, da una protección de 6 meses. Ahora, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, estamos a muy baja temperatura y nos está afectando igualmente el cálidus, nosotros podríamos decir, por ejemplo, tenemos, normalmente están en agua salada unos entre 7 y 9 meses. Cuando estamos, por ejemplo, en temperaturas que llegan a temperaturas relativamente altas, 12, 14 grados, no están más allá de 9 meses en engorda. Pero ¿qué pasa si los tengo a menor temperatura? Ya no voy a tardar 9 meses, puede que tarde 12 meses, 15 meses. Entonces, en ese caso se evalúa. Si tenemos problema con cálidus, es mejor dar ivermectina que me va a funcionar 6 meses más, o voy haciendo baño. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente también al cálidus, como le gusta tanto el agua fría, entonces cuando, sobre todo en Magallanes, por ejemplo, no hay casi cálidus. Entonces allí, que dura mucho más tiempo, ¿cierto?, el ciclo de engorda, podríamos tener mayores problemas con el cálidus, pero hay menos cálidus. Entonces igual sale más a cuenta hacer baño en el caso de que sea un problema, que no darle más ivermectina, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí siempre se juega un poco con las previsiones, cómo estamos de cálidus. Algunas veces se hacen los baños de cálidus, sobre todo cuando hay muchos, se hacen los baños de cálidus y al mes están llenos de cálidus otra vez. Entonces, sobre todo cuando son baños de agua dulce, porque los baños de agua dulce lo que hacen es soltarlo. Después se pueden venir y pegar de nuevo y seguir reproduciendo. ¿Vale? Y por lo tanto, todo el cálidus que anda dando vuelta en el agua, porque está en el agua, se vuelve a pegar. No hay efecto. En cambio, sí que cuando hacemos los tratamientos antiparasitarios, los tratamientos antiparasitarios afectan el ciclo de reproducción y de vida del bicho, y por lo tanto no se reproduce tanto. ¿Vale? Entonces ahí siempre se juega costo-beneficio.
Ya, y como les decía, también se pueden hacer inyectables. Estos se hacen solamente cuando los peces son así como más allá de 500 gramos, no se hace, ¿vale? Porque como les decía, si no, el manejo es muy caro. Pero en el caso de que se necesite hacer, se pueden usar clorfenicol para tratamientos antibacterianos. Y luego tenemos oxitetraciclina también, que normalmente este sí que se usa siempre en reproductores. ¿Vale? ¿Se acuerdan que en reproductores dijimos que hacíamos, ¿cierto?, el tratamiento preventivo y también posterior a la fresa? También se hace también como preventivo para evitar infecciones, se hace también un tratamiento posterior. Y estos son normalmente los tratamientos que se pueden hacer como en agua salada para los peces ya más grandes, ¿vale? Pero como les decía, preferentemente se intenta siempre hacer los piensos medicados porque el manejo de esto es muy caro, pero se puede, ¿vale? Se pueden hacer también. Así que si yo les pregunto por ahí, ¿qué tipo de tratamiento recomendaría? No me vayan a decir que van a hacer para un pez de 2 kilos un baño, ¿cierto? Un baño con antibióticos, porque primero va a salir súper caro y segundo vamos a lanzar una cantidad de antibióticos al agua, porque claro, se hacen en la lona, pero después ¿qué hacemos con la lona? Se suelta y todo lo que tenemos ahí se va al agua. En cambio, cuando tenemos tanques, sobre todo recirculación, sistema cerrado, yo esa agua la puedo tratar antes de llevarla al cauce, ¿vale? Se debería tratar. ¿Y cuál es el objetivo final? Se fijan, este pececito debe pesar aproximadamente unos 7 kilitos y entonces obviamente aquí siempre el objetivo final de esto es tener un pez de cosecha de calidad premium para poder, ¿cierto?, ofrecer los mejores productos, el producto más caro de hecho de todos es el que se ofrece, ¿cierto?, el filete completo, sin escamas, con piel, que la piel es un indicador de calidad, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que los peces que están lo mejor de todo son los que se van a venta con piel. ¿Por qué? Porque uno ve la piel, ¿vale? En cambio, todos los que ya tienen calidad más o menos, hacemos otros subproductos que vamos a ver en la otra diapositiva. Hay un montón de diapositivas al final que están como todos los distintos tipos de corte. Eso no lo vamos a repasar para que vean nomás y entiendan lo que hay allí, para que sepan más o menos lo que se hace, pero no es pregunta de prueba ni nada por el estilo, ¿vale? Yeah. ¿Quién llegó? A ponerlo presente. La próxima semana está fijado. Y la subsiguiente es la cátedra. Y la subsiguiente, tenemos el próximo, el 3, la próxima semana es el control. Sí, y luego la última cátedra es el 17. O sea, nos queda esta clase, la de la próxima semana, la siguiente y ya tenemos la última cátedra. Y luego de eso, el examen es el 8. ¿Vale? El socio, exactamente. Ya, vamos a seguir porque necesitamos pasar sí o sí hoy día lo del control de la próxima semana. Si no, hay que volver el control. A ver dónde lo tengo. Uy, lo que se vio ahora. Estás aquí. Ah, no, ya. La 19. Perfecto. ¿Serán cálculos? ¿Cómo? ¿Cálculos o Sí, es solamente ejercicios el último control, igual que el control 2. ¿Vale? Estos son mucho más fáciles que el otro. O sea, ya vino. ¿Puedes subir a la planilla? Ya están. Ya llevan como 3 semanas la guía de arriba. Así que sí. Lo que les puedo subir esta semana son las respuestas. ¿Vale? Les dije la semana pasada que le echaron una miradita a la guía de esto por si tenían dudas, lo vieron, pero esto es muy fácil. ¿Vale? Igualmente, así que. Profe, es la guía que dice para el control igual. Seguramente. No me acuerdo cómo le puse, pero tiene que decir, tiene que ser eso. Ya, entonces vamos a ver ahora cosecha, matanza y procesamiento. Como les dije que al final hay un montón de diapositivas que son de los tipos de productos, pero yo les voy a explicar más o menos qué es cada ficha para que entiendan lo que es después por si lo quieren revisar, pero no hace falta que las miremos todas. Ya, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta asignatura, de esta unidad? Describir los principales aspectos durante la fase de cosecha y matanza y el procesamiento hasta obtener puntos finales en la agricultura. Normalmente de aquí hay una pregunta de desarrollo, ¿vale? De esta clase, así que es importante también, les voy a más o menos contar después cuál es, ¿ya? Ya, ¿cuándo se debe cosechar el pez? Lo más clásico, lo que ustedes me dirían siempre es cuando está listo para la cosecha, cuando lo queremos para vender. Pero no solamente se cosecha cuando está listo por tamaño y por peso, sino que se puede cosechar antes, por distintos motivos. Pero también no siempre va a depender, ¿cierto?, de que esté listo por
lo que yo creo, sino que porque va a depender también de lo que quiere el cliente, porque de hecho el cliente, hay por ejemplo clientes internacionales que prefieren el salmón de 5 kilos y hay otros que lo prefieren de 4. Hay unos que lo prefieren con una coloración, otros con otra coloración. Entonces todo tiene que tener obviamente que ver con el cliente, pero también obviamente con los factores intrínsecos del pez. Normalmente los factores intrínsecos del pez significa que yo voy a cosechar a mi pez cuando seguir produciendo, cuando mantenerlo en engorda ya no es productivo, o sea, ya no es rentable. ¿Qué significa esto? Que yo por más pienso que le dé ahora, no va a seguir engordando mucho más y por lo tanto deja de ser rentable y en ese momento también yo dejo de cosechar. Entonces, aquí, como les decía, inciden los factores propios del pez, la especie, obviamente hay especies que crecen mucho, especies que crecen muy poco, por lo tanto no voy a esperar yo supongamos que hacemos cultivo de merluza común, no voy a esperar a que la merluza pese 5 kilos porque tarda la vida, podría, pero obviamente depende de la especie, ¿cierto? Del sexo, hay algunos peces que machos y hembras crecen de tamaños diferentes, por lo tanto también se considera, ¿cierto? La cepa, el estado nutricional, el estado fisiológico, etc. Depende de todo esto, ¿cierto? El punto exacto en el cual yo decido que voy a cosechar. Y también depende de características ambientales, ¿cierto? La luz, o sea, en los peces, sobre todo la mayoría de los peces que son poiquilotermos, la temperatura es muy importante porque algunas veces, sobre todo cuando estoy a final del ciclo, si mi temperatura es baja, puede que yo esté 4 meses más dándole pienso a mis peces y por la temperatura del agua, metabolismo lento, van a subir 20 gramos. Por lo tanto, en ese caso, obviamente no es rentable. La luz, el fotoperiodo, salinidad, composición, cantidad de alimento, manejo de la alimentación, etc. Todo esto, ¿cierto?, hay que tener en consideración. Entonces les decía que aquí no solamente tenemos en consideración solamente estos factores, que estos factores me van a decir cuándo el pez está listo, pero también depende de otros factores cuando yo voy a cosechar. Primero, por términos de producción, ¿cuándo van a estar listos mis peces para poder ser cosechados al tiempo exacto? ¿Cierto? Que normalmente, como les había dicho, el salmón del Atlántico se cosecha entre 4,5 kilos y 5 kilos aproximadamente. También se puede cosechar por motivos de salud. Viene un brote de algo, se me van a morir todos los peces y los cosecho. Se me murieron todos los peces anoche, o se me murieron 10.000 peces, hubo una baja de oxígeno, 10.000 peces amanecieron flotando, los cosecho y se van a venta. ¿Vale? Un brote de alguna enfermedad, se me murieron 10.000 peces, los cosecho a venta. ¿Vale? No tenemos ninguna enfermedad zoonótica en el salmón del Atlántico, así que hoy en día no está prohibido vender ningún pez que se haya muerto por un brote infeccioso. ¿Vale? Se pueden vender todos sin ningún problema. Por motivos de reproducción, que puede ser que si yo le dejo más tiempo, mis peces van a empezar a madurar sexualmente. Por ese motivo también yo podría decir, algo pasó, estos peces están empezando a madurar, los cosecho. ¿Vale? Comercialización. Yo no quiero, mis peces están listos, pero resulta que la próxima semana es Semana Santa y va a subir al doble el precio del pez, así que no lo voy a cosechar ahora, lo voy a cosechar la próxima semana porque me conviene cosecharla en Semana Santa. También tienen consideración de esto, y como les decía, el cliente. Hay clientes que les gustan de 4 kilos, clientes que les gustan de 5 kilos, por lo tanto también depende de los requerimientos del cliente al momento de poder cosechar. También depende mucho del cliente, como les había dicho, del tema de estacionalidad. Normalmente depende, ¿cierto? Nosotros tenemos temporalidad cruzada, ¿cierto?, con Noruega, que es el otro gran productor de salmónidos, entonces depende del cliente. A veces nosotros hay más escasez en Noruega, por lo tanto el cliente de Europa puede que me compre más peces en invierno o en verano, etc. ¿Vale? Depende obviamente de eso también. Ahora, hoy en día casi todos tenemos producciones durante todo el año, ¿vale? Porque obviamente, sobre todo el cultivo del salmón se ha especializado para tener cosechas durante todo el año sin tener estos gaps, pero sobre todo hay algunas especies que sí que siguen con temperaturas, fotoperiodos naturales, y eso hace que se pueda tener cosechas solamente en algunas temporadas del año y no en todas. Ya, producción. Les decía que normalmente la producción se hace cuando el pez no sea eficiente desde el punto de vista productivo, que yo le esté dando más pienso porque no va a ser eficiente, ¿cierto? No va a seguir creciendo a su máximo potencial. Por lo tanto, ese es el momento. Y normalmente esto es lo estándar que un pez crece o crecía hace, ¿qué es lo que les va a aparecer en los libros? Que vamos a ver, tarda más o menos 18 meses, pero esto depende siempre de la temperatura del cultivo, ¿vale? Depende de la temperatura del cultivo, puede tardar más o puede tardar menos. Esto que está aquí, que dice 18 meses, es desde el inicio, desde la ova hasta la cosecha, ¿vale? Pero como les decía, depende
de la temperatura del agua y de otros factores. Y el cojo y las truchas son entre 8 y 10 meses porque además se venden más pequeñitos. Normalmente las truchas son como de 2,5 kilos, el cojo 3 kilos, 3,5 kilos aproximadamente. Salud, les decía, se nos mueren los peces por algo, pasó una baja de oxígeno, algún brote infeccioso, lo que sea, y los peces se van a venta. Si los peces, por ejemplo, están, que se ven bien, se van a venta directamente. Normalmente cuando es un brote por algo, no sé, SRS, por ejemplo, que tienen muchas llagas y cosas, eso normalmente se da producción de pescado, de harina de pescado o subproductos. Pero cuando el pez está, que uno lo ve físicamente y se ve bien, se van a venta directo sin ningún problema, ¿vale? Ahora, normalmente cuando son por motivos de salud, por ejemplo, nosotros preveímos que venía un brote o el vecino tenía un brote y nosotros nos están empezando a aparecer y hicimos un tratamiento con antibióticos. Y resulta que a los 3 días se nos mueren los peces. No se pueden vender, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesitamos tener un periodo de carencia. Los peces no se pueden ir al mercado si tienen trazas de antibióticos en la carne, ¿vale? Que esto es algo que es muy controversial. Todo el mundo cree que nosotros nos comemos los peces llenos de antibióticos. Eso no es cierto. Aquí en Chile todavía se sigue usando mucho más antibiótico que en los países del otro hemisferio, pero hay una prohibición de comercializar el producto si hay trazas de antibiótico en el cuerpo. Por lo tanto, no nos estamos comiendo todos los antibióticos que les damos a los peces. ¿Cuál es el lado perjudicial? Resistencia antimicrobiana, que se liberan al medio, etc. Pero por lo menos nosotros no nos estamos comiendo esto. Y la resistencia antimicrobiana me refiero de los patógenos ciertos residentes de la zona. No que nosotros estemos generando resistencia antimicrobiana comiéndonos los salmones porque todavía no tienen trazas de antibióticos. Son indetectables solamente en ese momento. Y dependiendo del antibiótico, es cuál es el tiempo de carencia. Me parece que tengo, no sé si en esta clase o en la siguiente, una tablita de cuáles son más o menos los tiempos de carencia, pero depende del antibiótico. Puede ser 4 semanas, 6 semanas, 2 semanas, depende un poco de cuánto es el tiempo que tarda. Y también el cuánto tiempo tarda depende de la temperatura en eliminarse. Porque obviamente, metabolismo, recuerden, los peces son poiquilotermos, la temperatura del agua influye en su metabolismo, por lo tanto, metabolismo más lento hace que se elimine más lento el antibiótico, metabolismo más rápido hace que se elimine más rápido. Entonces depende de varias cosas. Entonces por esto aquí es súper importante que solamente se puede hacer la cosecha de estos peces una vez se ha cumplido con el periodo de carencia. Supongo que todos saben lo que es el periodo de carencia, pero igualmente se los recuerdo, puede que se los pregunte por ahí. ¿Vale? Así que es súper importante esto para poder hacer además la cosecha una vez que tenemos algún problema de salud. Esto obviamente si cosechamos por cualquier otro motivo, siempre se tienen en consideración los periodos de carencia. Aquí es cuando es más importante porque puede que se nos mueran de un día para otro y resulta que hicimos un tratamiento antibiótico hace 2 días. Entonces ahí hay que tener más cuidado y no se puede en ese caso comercializar. Ahí sería para su producto. Tampoco. No se puede utilizar en harina, no se puede utilizar en nada porque van las trazas de antibióticos. Ahí simplemente tienen que ir a desecho de residuos. Sí. No se puede preparar ningún otro subproducto. Está prohibido. Los otros motivos por reproducción, cuando se estima cierto que podrían empezar la maduración, se cosecha de inmediato, sobre todo en salmónidos dijimos que estos hasta dejan de comer, pierden la calidad de la carne, se vuelve casi inservible para la venta al consumo y por lo tanto cuando se hay una sospecha de que puedan madurar, se cosechan. Ahora, yo les había comentado al inicio, no sé si se acuerdan cuando vimos reproducción, que los salmones, la mayoría de los salmones que se cultivan en Chile hoy en día son triploides. Eso hace que no se puedan reproducir y por lo tanto no maduran sexualmente. ¿Vale? Pero pueden que hayan algunas especies, sobre todo ellos que trabajan con productos eco, certificados y no sé qué, que no hay manejo genético de por medio, en ese caso sí que pueden madurar. Y por lo tanto, cuando se ve que podría haber algún evento de maduración, se cosecha. Y comercialización, les había dicho, ¿cierto?, que nosotros depende del tipo de producto y la fecha básicamente. Tenemos el salmón del Atlántico que se comercializa con unos 5 kilos en promedio, desde 4,5 en adelante más o menos ya se cosecha, y la trucha mucho más pequeñita, ¿cierto? La trucha y el cojo, como les había dicho, 2,5 kilos es como lo típico, lo normal, pero pueden ser también un poquito más grandes, y como les había dicho, depende del precio del mercado, ¿vale? De cuánto se va a vender. Y finalmente del cliente, el consumidor, y que en este caso es cuando la pigmentación de la carne, sobre todo en el salmón, sea la correcta, y en la trucha salmonada, la trucha de manera natural, su carne es de color blanca, pero se vende la trucha salmonada, que se le dan los mismos pigmentos que se le da al salmón en condiciones de cautiverio, ¿cierto? Y en este caso también tiene ese colorcito como más anaranjado, ¿vale?
Pero en este caso también nosotros vamos a ir midiendo siempre cuál es la pigmentación que tiene la carne de manera de poder conseguir la pigmentación adecuada que quiere el cliente. ¿Ok? Y también cuando exista el depósito de grasa apropiado para darle el buen sabor. Recuerden que una de las principales características de los salmónidos es que son peces azules que tienen un alto contenido graso, por lo tanto necesitamos, ¿cierto?, que en ese músculo tengamos la cantidad suficiente de estos ácidos grasos para asegurarnos, ¿cierto?, que tenga el sabor y la calidad óptima. Ya, finalmente cuando hablamos nosotros de salmónidos, del salmón principalmente, la pigmentación es lo más valorado por el consumidor como característica de calidad. ¿Qué significa esto? Que tenga el colorcito que nosotros queremos. Un salmón que está así medio paliducho, la gente dice, uy, no, te parece que está mal, ¿cierto? Porque tenemos esa visualización de que el salmón tiene que tener este color. Si no tiene ese color, es como no, es que está malo, pasaba, algo le pasó, se está pudriendo, ya inmediatamente pensamos que puede ser diferente. Entonces, esta es una de las características más valoradas para el cliente, pero que es por un tema visual, pero el color de los salmónidos, este colorcito tan bonito, no es solamente una cosa estética, sino que justamente lo que le da el colorcito son los carotenoides, que son potentes antioxidantes y por lo tanto le dan además todas esas características buenas para la salud, ¿cierto?, que tienen los pescados azules. Tienen entonces estos carotenoides, cumplen funciones antioxidantes súper fuertes. Esto obviamente hace, ¿cierto?, que haya una mejor respuesta inmune cuando tú te lo comes, ¿cierto?, estos carotenoides, y también le entrega a los peces, ¿cierto?, las características reproductivas y de sobrevivencia en el agua dulce, ¿cierto?, el tema de la coloración, de la piel y la reproducción, como habíamos dicho, ¿cierto?, los machos que se ponen más colorados, ¿cierto?, para ser más atractivos, y las hembras que se van a los huevos. Entonces no tienen solamente, no es una función visual solamente, sino que le entrega características que hacen que la carne sea de mejor calidad. Esto es lo que se espera, ¿cierto?, de los salmónidos, que tengan una alta calidad de proteínas, que son además fácilmente digeribles. Recuerden que las proteínas de los salmónidos, ¿cierto?, no tienen esta configuración tan entrelazada como en los animales terrestres, por eso es que es más blandita, más fácil, ¿cierto?, se desmigan más con la cocción, porque tienen estos miómeros con los miocetos, ¿cierto?, que se intercalan y que hace que sea además de mucha más fácil digestión, ¿vale? Y por eso es que también el pescado suele caer mejor que las carnes rojas, que son más pesadas, ¿vale? Ahora, hay mucha gente también que les cae mal el salmón, ¿vale? Y eso es básicamente porque tiene mucho contenido graso, y hay algunas personas que no les caen muy bien los altos contenidos en omega 3, ¿vale? Que te hacen bien, pero te caen un poco pesado. Obviamente, lo más reconocido, ¿cierto?, además del salmón, es su alto contenido en omega 3, que son estas grasas, ¿cierto?, que son las buenas sobre todo para la salud de nuestro cerebro, pero además de esto, ¿cierto?, todas las propiedades antioxidantes que tienen, son ricos en vitaminas, en vitamina B y vitamina B12, y también alto en minerales como iodina y selenio, que también son importantes, ¿cierto?, para la producción de distintos tipos de vitaminas, ¿cierto?, y para que funcionen bien la mayoría de las enzimas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, son muy apetecibles. Ya, entonces, sobre todo cuando nosotros estamos al final de nuestra engorda, hay que planificar cómo tiene que ser el pienso para poder asegurar que el salmón en la cosecha tenga todo eso, ¿vale? Y por lo tanto, en este caso, normalmente, yo les había comentado, ¿cierto?, de las dietas funcionales y de los reemplazos de las dietas. ¿Se acuerdan que les había dicho que normalmente el salmón en la naturaleza, ¿qué come? ¿Qué come? Bichos, crustáceos, ¿cierto?, es carnívoro. Pero pescar pescado para darle de comer al salmón sale extremadamente caro. Entonces hay dietas de reemplazo que hacen reemplazar la proteína animal por proteína vegetal en bajas proporciones, no en altas proporciones, y esto hace que sea más barato el pienso. Pero al final del proceso normalmente eso le da un sabor raro a la carne. Por ejemplo, si se alimentan con piensos a base de soya, le da un sabor muy raro a la carne, porque el salmón no come soya en la naturaleza. Entonces tiene un sabor raro. ¿Y qué se hace entonces al final de engorda? Hay algo que se llama las dietas de lavado. ¿Qué significa esto? Que yo al final del proceso de engorda le voy a dar dietas altas en proteína animal, altas en grasa animal, ya no le voy a poner aceite de oliva ni aceite de soya, le voy a poner aceite de bacalao, le voy a poner aceite de salmón, le voy a poner distintos tipos de aceites de origen animal, y eso va a hacer
que el pez haga obviamente su recambio de proteína y eso va a hacer entonces de sus proteínas y sus grasas que tenga proteínas animales y grasas cierto animal y no va a tener ese gusto como tan raro, ¿vale? Entonces esto se llama las dietas de lavado que se llaman porque le lavan el gusto al salmón. Normalmente las dietas previas uno las come, el pez que sabe como a barro, sabe raro, ¿vale? De verdad, tiene un gusto bastante más raro. Entonces normalmente se hace esto, se cambia la proteína y el aceite de origen marino. Hay que tener súper consideración de los niveles de lípidos, niveles de vitamina C, selenio, la vitamina E, zinc y sobre todo los pigmentos. ¿Se acuerdan que el salmón en su ambiente natural come camarones, distintos tipos de crustáceos y eso le da el color característico a su carne que justamente son estos antioxidantes como la astaxantina, la cataxantina. Y esto en dietas tradicionales obviamente hay que agregarlo porque no le estamos dando dietas que son a base de camarones, sino que son en base a otras cosas, entonces se le agrega. Y el pigmento que se le agrega representa aproximadamente el 50% del costo de la dieta, por lo tanto lo más caro de las dietas de los salmones es agregarle pigmento. Y este pigmento se pone en la engorda y ya se empieza a poner, ¿cierto?, en distintas cantidades y se van haciendo entonces muestreos para ver cómo es el color de la piel y en base a eso vamos subiendo o bajando la cantidad de pigmento, ¿vale? En este caso, siempre que los peces van creciendo, el FCR, que es el factor de conversión, siempre se va haciendo más ineficiente. ¿Qué significa esto? Que mientras más crecen los peces, por cada kilo de pienso que yo les doy, van creciendo menos, ¿vale? Por lo tanto, mientras más crecen, siempre se va haciendo más pequeñito el FCR, que lo vimos en las tablas de la semana pasada y de una tabla de alimentación bien completa que había con FCR, siempre se va haciendo más pequeño. ¿Qué? Ah, break, ¿ya habla de break? Ah, sí, hace rato, ya, perdón, break. 10 minutos más seguimos. Y ahora vamos a calcular. Esto yo ya me había